Este es el video de la presentación del tema Cálculo Pi para la materia de lenguajes de programación de la Universidad Nacional de Colombia. Los integrantes del grupo son Sergio Nicolás Rivera, José Vladimir Imampuez y Luis Alejandro Herrera. Para empezar con esta presentación, vamos a iniciar con una pregunta muy simple. ¿Qué es el cálculo pi? El cálculo pi es un modelo formal de especificación, análisis y verificación de sistemas compuestos por procesos concurrentes de comunicación. En pocas palabras, se puede decir que es un lenguaje de programación con una sintaxis y referencias específicas que nos va a permitir definir reglas para procesos concurrentes de comunicación. Esta notación fue desarrollada originalmente por Robin Milner, Joachim Parrow y David Walker en 1992 como resultado de una investigación para sistemas de comunicación concurrentes computacional. Como lo mencionaba anteriormente, el cálculo pi posee una sintaxis. En este cálculo, la computación concurrente se modela como procesos concurrentes que se comunican a través de canales compartidos. Uno de los elementos más importantes, como lo mencioné anteriormente, son los procesos. Estos se pueden denominar por las letras mayúsculas P, Q, R, S, T, etc. Los canales se pueden denominar con letras minúsculas, como A, B, C, D y así sucesivamente. En un principio puede sonar un poco confuso esto, sin embargo ya vamos a ver con un ejemplo cómo la idea se va desarrollando con más facilidad. Podemos ver que en los canales puede haber distintos tipos de interacciones, que pueden ser la lectura y la escritura, los cuales se van a denotar con el prefijo alfa. Un ejemplo de interacción de dos procesos sobre un canal A puede ser modelado de la siguiente manera. Esta expresión, que estoy redondeando con el puntero del ratón, ¿cómo puede ser leída? El proceso X sobre el canal A en el proceso P se está ejecutando de manera paralela con respecto a la información B leída del canal A en el proceso Q. Básicamente, ¿qué es lo que nos va a permitir este tipo de notación? Tener algún tipo de variable sobre un canal asociada a un proceso que va a poder ser ejecutada de manera concurrente con respecto a otro proceso. En este caso, esta barra no significa que es proceso de escritura de la información del canal B sobre el canal A y que va a ser asociada al proceso Q. Como les mencioné anteriormente, la idea del cálculo pi es poder representar de una manera formal las interacciones de los procesos de información en sistemas de comunicación concurrente. Básicamente aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener canales, variables y procesos que a partir de las reglas de este lenguaje se van a poder definir de acuerdo a sus distintas capacidades y posibilidades. Continuando con la sintaxis, vamos a seguir explicando los elementos que vimos en la expresión anterior. En este caso, como ya lo mencioné, hay dos procesos separados por el símbolo barra, cada uno esperando un proceso de lectura y o escritura sobre un canal determinado. Después de la interacción de los dos procesos, la expresión de cálculo pi se torna de la siguiente forma, que es un proceso P va a tener una ejecución de información B sobre el canal X de manera paralela a la que un proceso Q se esté ejecutando. Como podemos ver, esta notación es algo distinta a la que vimos en la expresión anterior. La idea es, a partir de las reglas sintácticas, poder transformar una operación en otra y así poder determinar cuál es el tipo de información y cómo son los procesos que se están determinando en la expresión dada. A continuación vamos a definir algunos elementos de la sintaxis.
Como habíamos hablado anteriormente, este operador alfa nos va a permitir identificar cuáles van a ser las distintas operaciones. En este caso, cuando vemos esta letra C con la letra X y con la barra encima, ¿qué quiere decir? Que se va a escribir la variable X sobre el canal C. En este caso, la operación es de lectura, que quiere decir que se va a leer la variable X del canal C. Y este símbolo de la letra Y tau nos va a representar que no hay interacción. Quiere decir que no va a haber una relación o una interacción formal de algún elemento externo a los que ya están definidos dentro de nuestra expresión. Más adelante vamos a andar un poco en este tema. Estas expresiones, o bueno, estas operaciones que denoté anteriormente, también se pueden leer de la siguiente manera. Se está recibiendo sobre el canal X información y se está enlazando con el resultado de Y para ejecutar el proceso P, que básicamente es leer la información de de X, asociarla a Y y ejecutar el proceso P. En este caso, se puede leer también como enviar el valor Y sobre el canal X y ejecutar P, que es básicamente lo mismo que teníamos acá, que se escribe el valor de la variable Y sobre el canal X y se va a ejecutar en el proceso P. Para los procesos P, Q o R, sea como sea que los denotemos, van a existir las siguientes reglas sintácticas. Cuando uno de estos procesos es igual a 0, se define que el proceso es vacío. Cuando tenemos un operador alfa antes de cada proceso, quiere decir que el proceso está prefijado. Cuando nosotros tenemos el símbolo barra separando a dos procesos, esto indica que hay una composición concurrente de P y Q. Básicamente que ambos procesos se pueden ejecutar de manera simultánea. Cuando tenemos el símbolo suma entre los procesos P y Q, no es que esté sumando los procesos, sino que básicamente la ejecución de cada uno de ellos se va a realizar por medio de una elección no determinística. En este caso, con este tipo de notación, estamos definiendo que se va a crear un nuevo canal C con un alcance restringido al proceso P. Las siguientes reglas a qué hacen referencia. Si X es igual a Y, entonces P. ¿Esto qué nos quiere decir? Básicamente es una ejecución de condicionalidad, en donde si la información que yo tengo a través del canal X es igual a la del canal Y, entonces el proceso P va a tener lugar a ejecución. Del mismo modo, tenemos la ejecución de desigualdad. Si la información sobre el canal X es distinta a la información del canal Y, entonces se ejecuta P. Adicionalmente, también tenemos sintaxis de invocación, en donde yo puedo tener un solo canal y varias definiciones de variables para el mismo. Continuando con la explicación de la sintaxis, tenemos la misma gramática que habíamos definido en la diapositiva anterior, en donde para un mismo canal yo puedo tener n variables, las cuales voy a asociar al proceso P. Volviendo al ejemplo anterior que habíamos visto en las primeras diapositivas, podemos identificar de una manera gráfica cómo se puede realizar las transformaciones sobre el cálculo pi. Como habíamos visto anteriormente, aquí tenemos un proceso de lectura de la variable x sobre el canal A, asociada al proceso P, ejecutada de manera paralela a un proceso de escritura de la información del canal X al canal A, perdón, del canal B al canal A, asociada al proceso P. Esta información de acá la podemos descomponer únicamente en el proceso P y en el proceso Q, en el proceso que se está desarrollando paralelamente. Como podemos ver, se está leyendo información que tiene el canal A y se va a asociar al proceso P.
Del mismo modo, tenemos la información del canal B que está asociada al proceso Q. Aquí es importante ver una cosa, que los canales pueden ser información que yo tengo con el valor de una variable, o también puede ser una transferencia que yo estoy haciendo desde un canal o de otro proceso a otro canal o a otro proceso. De esta manera se puede definir que el proceso P realmente va a obtener la información que en este punto A está almacenando a partir de B. Por eso aquí no tenemos el valor de A explícito. El valor de A, el del canal A, se está almacenando en el canal B y tiene operancia, tiene validez sobre cualquier variable X que previamente pertenecía a A. De manera paralela, tengo la ejecución del proceso Q. Como lo mencioné anteriormente, es de suma importancia analizar que los nombres de los canales son utilizados como sujetos o como objetos, que es lo que nosotros teníamos al tener el canal B como un sujeto y el canal A como un objeto, que quiere decir que la información o el movimiento de información entre los procesos se estaba realizando de la información de A través del canal B desde Q hasta P. Vamos a iniciar con otro concepto del cálculo pi, que se trata de las variables libres y las variables enlazadas. Es importante entender la noción de alcance de variables, ya que el mismo nombre del canal, por ejemplo, Z, puede referirse a diferentes canales si aparecen en diferentes ámbitos. El prefijo y el operador de la lectura de X sobre el canal A asociado a P y la creación del canal X con respecto a P. Esta expresión realmente lo que hace es asociar la variable X al proceso P. Sin embargo, en este caso, yo lo que estoy haciendo es realizar la escritura del valor de X en el canal A. Como yo puedo asociar cualquier tipo de variable a cualquier canal, no necesariamente está acoplado X a P. X en este caso se está acoplando a A más no a P. Por eso decimos que X no está vinculado en P. Vamos a ahondar en este tema un poco más. Supongamos que tenemos la siguiente expresión. Tenemos la escritura del valor X en el canal P, perdón, la lectura del canal de la información X en el canal C y la escritura de la variable X en el canal D, ambos asociados al proceso P. ¿Cómo podemos definir esto? La variable X se lee sobre el canal C y posteriormente se escribe en el canal D. De esta manera estamos asociando todo este proceso al proceso P. Sin embargo, si tenemos esta otra expresión en donde se realiza la escritura de la variable X en C y después la lectura de la variable X en D, no estamos hablando de la misma instancia de X, como si lo estábamos haciendo acá. ¿Por qué? En este caso, X está en dos ámbitos distintos. La primera se refiere a un canal cuyo nombre debe escribirse sobre el canal C, que es este caso de acá. Y la segunda está creando un nuevo ámbito para representar un canal cuyo nombre se lee sobre el canal D y después posteriormente es utilizado en P. Quiere decir que esta sección, desde la D hacia la derecha, sí está haciendo un enlace directamente contra el proceso P, pero la X que está siendo escrita sobre el canal C no tiene el mismo ámbito de la X que está siendo leída por el canal D.
Para tener un poco más de claridad con respecto a este concepto, en el momento de definir las reglas del cálculo pi, se definen que los nombres van a ser libres con esta notación FNP, que significa free name, y BNP, binded name, que quiere decir enlazado. Esto básicamente se hace para poder hacer una diferencia y poder denotar los conjuntos de nombres libres y nombres enlazados para el cálculo pi. Un ejemplo de esto lo podemos ver en esta parte, donde yo tengo el nombre libre, el free name, de la información de la variable x en el canal A con el proceso 0 siempre va a ser igual a A, pues como lo habíamos visto anteriormente. Mientras que el binding name de A con respecto a X y enlazados al proceso 0 va a ser igual a X. Estas expresiones que tenemos acá básicamente denotan las propiedades de lo que estábamos hablando con respecto a las variables libres y las variables enlazadas. Continuemos. Otro concepto importante del cálculo pi tiene que ver con la congruencia estructural. La congruencia estructural se denota cuando dos expresiones P y Q se denominan estructuralmente congruentes, si estas representan el mismo proceso. Esta congruencia se denota con esta expresión, P exactamente igual a Q. Esta expresión que acabamos de mencionar es cierta para los siguientes casos. Si P y Q son variantes de conversión del proceso alfa, y P y Q están relacionadas por las leyes de monoides belianas para el separador O y para la suma. Bueno, que realmente habíamos visto que no era suma, sino una composición concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta congruencia es cierta, vamos a tener las siguientes propiedades. Si P se ejecuta paralelamente a Q, esto es igual a que Q se ejecute paralelamente a P. Si P tiene una composición concurrente con Q, entonces esto es igual a que Q va a tener una composición concurrente con P. En este caso de acá, si P y Q se están ejecutando de manera concurrente y a su vez R se está ejecutando de manera concurrente con respecto a los otros dos procesos, puedo realizar una relación de asociación en donde Q y R se realizan de manera concurrente y este proceso a su vez se va a ejecutar en concurrencia con respecto a P. Esta es la misma asociación pero con respecto a la composición concurrente. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo elegir de una manera no determinística entre P y Q y esta elección a su vez asociarla de manera determinística con respecto a R, lo cual quiere decir que puedo elegir determinísticamente entre Q y R y este resultado a su vez asociarlo determinísticamente con respecto a P. Esta otra propiedad básicamente nos indica que si P se está ejecutando de manera concurrente con un proceso 0, el único proceso que se va a ejecutar es P. Y si yo tengo a P en una elección no determinística con sí mismo, simplemente voy a tener al mismo P. Una de las propiedades de la congruencia estructural es que P y Q están relacionados por la ley del despliegue. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un proceso A con respecto a un canal y este es exactamente igual a un proceso P con respecto a un par de variables y X, yo voy a tener que A ejecutado sobre el canal X va a ser igual a P. También podemos ver que P y Q, si cumplen con la congruencia estructural, van a estar relacionados por las leyes de extensión de alcance. Si yo creo un canal X para un proceso 0, simplemente el proceso va a seguir siendo 0. Si yo creo un canal X para una composición de concurrencia entre P y Q, yo básicamente voy a tener la misma concurrencia de P con respecto a la creación de un nuevo canal X en Q. De igual manera, para el proceso de elección no determinística. Como podemos ver, simplemente es aplicar estas mismas propiedades
con respecto al proceso de creación de canales. Si nos devolvemos a la diapositiva anterior, podemos ver que estas normas estaban asociadas con un proceso simplemente de elección entre cada uno de los dos procesos. En este caso, seguimos teniendo las mismas reglas, pero básicamente con respecto a procesos de creación de canales y asociación de variables nuevas a los mismos. Continuemos. Otra de las propiedades que podemos definir acerca del cálculo P es el cálculo pi poliádico. Básicamente, ¿esto en qué consiste? Consiste en que la sintaxis del cálculo pi es monádica, es decir, solo permite que un valor se comunique a través de un canal en una interacción dada entre dos procesos. Básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que la información, si se comunica a través de un canal, o va a pertenecer al proceso P o al proceso Q, pero no va a pertenecer a los dos si estamos hablando de la misma variable. Sin embargo, hay una manera de hacer una extrapolación de este cálculo, que quiere decir que la sintaxis permite que se comuniquen múltiples valores al escribir o leer desde un canal. Es decir, que el cálculo pi no se haría de una manera monodaica, sino polidaica. Esto en pocas palabras, ¿qué significa? Si yo tengo una variable x1, x2 hasta xn asociadas en un proceso de escritura al canal C y a su vez ejecutadas sobre el proceso P, en concurrencia con una variable y1, y2, y3, etc. hasta yn asociadas a un canal C, en lectura asociadas a un proceso Q, se puede definir como un proceso P que está en concurrencia pues con la ejecución tanto de x1 como de y1. En pocas palabras, lo que me quiere decir esta propiedad es que si yo tengo un gran número de variables asociadas tanto a procesos de lectura como de escritura, ejecutadas de manera concurrente sobre dos procesos distintos, uno de los procesos puede hacerse cargo de ambas operaciones. Este operador que tenemos aquí con una flecha y el símbolo tau encima, se hace para representar que la evolución de la expresión del cálculo se hace sin ninguna entrada externa. Cuando nosotros colocamos aquí una variable alfa, ya quiere decir que se está haciendo un proceso de creación de nuevo canal o de escritura o de lectura sobre el mismo. Continuemos. Como lo veníamos mencionando anteriormente, para el cálculo pi poliádico se debe crear un enlace de comunicación privado que se utiliza posteriormente para comunicar todos los valores. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a realizar un proceso de asociación de cada una de las variables para cada uno de los canales que yo esté definiendo. Si yo tengo un canal C o un canal D y tengo x1, x2, xn variables, estas variables se pueden asociar a cada uno de los canales con operaciones de lectura y de escritura. Es importante tener en cuenta que el nombre del canal tiene que tener la siguiente condición, en donde D no pertenece a un nombre libre de P y que esto tampoco haga parte del conjunto entre los canales C1, X1, X2 y XN. Básicamente, ¿qué quiere decir? Si yo estoy definiendo un nuevo canal D, este canal D no tiene que estar dentro de los nombres libres que hacen parte del proceso P, y tampoco tiene que estar dentro de los canales que ya están reservados para este proceso P. Ahora pasamos a la semántica operacional. La semántica de un modelo de concurrencia explica el comportamiento de sus elementos. Una semántica del cálculo pi puede expresarse en términos de un sistema de transición marcado, donde las expresiones de proceso pueden evolucionar, modelándolo el cálculo a lo largo del tiempo. Cuando el sistema evoluciona desde un estado P a un estado Q, escribimos una relación en donde P evoluciona al estado Q a través de una transición alfa. Como podemos ver aquí en el cálculo pi, la etiqueta alfa indica interacción con el entorno que rodea la ejecución del proceso.
Básicamente esta alfa me quiere decir que en el entorno va a haber interacción sobre los procesos P y el proceso Q. De igual manera, si yo tengo una operación alfa sobre el proceso P y a su vez una transición de esta misma alfa hacia P, se puede leer de la siguiente manera. La escritura de X en el canal A en el proceso P puede evolucionar al proceso P si el entorno permite que X sea enviado sobre el canal A. En pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo realizar la escritura de información sobre determinado canal solamente si este es permitido y que a su vez sea permitida que esa información viaje del canal de un proceso a otro. Vamos a ver eso con un ejemplo un poco más claro. Supongamos que tenemos la siguiente transición, definida de la siguiente manera. Tenemos el proceso de lectura de una variable sobre el canal A y a su vez el proceso de escritura de un canal C sobre el canal B asociado al proceso 0. Todo esto lo tenemos como evolución sobre el canal A con la variable U. Como hemos visto anteriormente, cualquier operación que yo esté realizando sobre el proceso 0 simplemente se va a poder definir como 0, dadas las propiedades que hemos visto anteriormente. Sin embargo, esta operación que estoy marcando acá, en donde yo estoy cogiendo la información del canal C y le estoy asociando como lectura al canal U, es análoga a lo que estoy definiendo en este punto debido a la interacción que yo estoy definiendo de un paso al otro. Esas transiciones pueden definirse como un resultado directo de aplicar un par de reglas, que son las reglas prefix y struct. Estas reglas, como se pueden definir aquí, básicamente hacen uso de cómo yo puedo hacer la transición entre la información que yo tengo asociada a un proceso, a unas variables y a un par de canales, y cómo a partir de lo que yo define la transición puede representarse en el siguiente proceso que yo estoy definiendo. Aquí podemos ver un conjunto de todas las operaciones que yo puedo definir con respecto a la gramática que estábamos hablando anteriormente. El prefijo, el struct, el sum, el match, mismatch, par, com y res. Básicamente todas estas son estructuras que ya están definidas y que me van a permitir definir cómo va a ser la transición de un proceso a otro dependiendo de lo que yo esté definiendo en el modelo de transición. Como podemos ver, yo tengo un alfa, que es lo que me está definiendo qué es lo que se va a pasar de un proceso, digamos en este caso el proceso P, al proceso P'. Continuando con la semántica operacional. Las reglas semánticas que vimos anteriormente se componen de dos partes. Las precondiciones bajo las cuales puede ocurrir cada transición, que están escritas por encima de la línea horizontal, y el consecuente de la regla que especifica cómo una expresión de proceso puede evolucionar a otra, la cual está escrita a continuación de la línea horizontal. Si nos devolvemos a la anterior diapositiva, aquí básicamente lo que podemos ver es cómo se están definiendo las reglas para que esto pueda ser transformado en esto. Digamos en el caso del sum, yo tengo la definición de un proceso P que se transforma a un proceso P' a través de una operación alfa. Si yo tengo este tipo de información, es posible ejecutar este tipo de operación después, pero única y exclusivamente si esta condición que yo tengo en la parte de arriba se cumple. Básicamente, ¿esto en qué consiste? Que para yo poder operar cada una de esas instrucciones que yo tengo en la parte de abajo, la condición de arriba tiene que cumplirse. Continuemos. Como vimos anteriormente, la regla prefix no tiene precondiciones y especifica que cualquier expresión del tipo alfa sobre el proceso P puede evolucionar como P utilizando una transición con la etiqueta alfa.
Básicamente, ¿esto qué quiere decir? Que la regla struct formaliza la intuición de que la congruencia estructural es una forma sintáctica de equivalencia de procesos. De tal manera que si tenemos esta regla específica, entonces cualquier expresión P puede evolucionar estructuralmente y de manera congruente a una expresión Q. Y esta expresión Q también puede evolucionar a una expresión congruente de tipo Q'. Como vimos anteriormente, dos procesos pueden ser similares, pueden ser iguales, pero también queremos analizar cómo es la equivalencia de procesos. En este caso nos preguntamos, ¿cuándo son dos procesos arbitrarios P y Q semánticamente equivalentes? Definimos que informalmente la bisimulación es un procedimiento mediante el cual dos expresiones de procesos se comparan para determinar si son semánticamente equivalentes. Formalmente, la bisimulación es una relación binaria simétrica R en expresiones de proceso, tales que, si yo tengo una relación binaria simétrica R entre P y Q, y adicionalmente yo tengo una transición de P a P' a través de una relación alfa, se puede definir que yo puedo expresar esta misma relación entre procesos de esta misma forma, en donde el proceso Q va a evolucionar a Q' a través de alfa y P' va a ser simétricamente binaria con respecto a Q'. Entonces, ¿cuándo son dos procesos arbitrarios P y Q semánticamente equivalentes? Como lo vimos anteriormente, la bisimulación es un procedimiento mediante el cual dos expresiones de proceso se comparan para determinar si semánticamente son equivalentes. En este caso, P y Q son bisimilares y se pueden imitar indefinidamente las transiciones del uno al otro. En este caso podemos encontrar el concepto de bisimilidad fuerte, en donde consiste que el cálculo pi se define bisimulación fuerte como una relación binaria simétrica R en las expresiones de proceso. Eso se cumple si y solo si la simetría R entre P y Q y el proceso P evolucionado con respecto a alfa hacia P' se cumple si y solo si alfa es el tipo de lectura de la variable x sobre el canal A, esta relación que podemos ver acá es cierta. Sin embargo, si alfa no es una entrada, esta operación que tenemos acá se va a escribir de la siguiente manera. Cuando sobre esta expresión cualquiera de estas dos propiedades es cierta, se puede definir que P y Q son fuertemente bisimilares y se escriben por medio de esta relación simbólica. Es necesario tener en cuenta que la bisimilidad fuerte no es cerrada para sustituciones. Esto quiere decir que si tenemos P bisimilar a Q, no implica que la lectura de la información de la variable x con respecto a P asociada a va a ser bisimilarmente fuerte al mismo proceso asociado al proceso Q. Básicamente, ¿esto qué quiere decir? Si P y Q son bisimilarmente fuertes, esto no implica que las operaciones de lectura o de escritura asociadas a cada proceso van a compartir la misma propiedad de bisimilaridad. Teniendo eso en cuenta, se obtienen las siguientes proposiciones. Si P bisimilar a Q y Omicron es inyectiva, entonces P sub Omicron es bisimilar a Q sub Omicron. La bisimilaridad es una equivalencia, por lo que tiene las propiedades de reflexividad, simetría y transitividad. A su vez, este es válido para todos los operadores, a excepción de la operación de prefijo, como lo vimos anteriormente. Si yo tengo un prefijo de tipo lectura o de tipo escritura
sobre algún proceso P, se pierde la relación de bisimilaridad. Ya habiendo visto de una manera un poco más clara acerca de las cualidades del cálculo pi, podemos sacar las siguientes conclusiones, en donde se puede definir que el cálculo pi cumple con un conjunto de propiedades que permite realizar distintos tipos de definiciones sobre los procesos que tienen lugar en la computación distribuida. También, haciendo un poco de investigación, se puede encontrar literatura en donde el cálculo pi ha sido sigue teniendo vigencia no solamente en la computación distribuida, sino también se han determinado usos y aplicaciones en modelos criptográficos y modelamiento de procesos de negocios. Espero que esta información haya sido útil no solo para los estudiantes de lenguajes de programación, sino para cualquier otro estudiante de lenguajes de programación, ya que este material pues tiene como objetivo ser subido a YouTube y ser distribuido de manera libre, de tal manera que cualquier otra persona que pueda encontrar esta información útil es bienvenida para que la sea utilizada. Agradecemos su atención, muchas gracias.